Hola, ¿qué tal? Soy José Juan Griso y quería presentaros la unidad didáctica que he preparado sobre los vertebrados, ¿vale? Es una unidad didáctica destinada a alumnos de primero de la ESO y de hecho es la unidad didáctica que yo he dado a lo largo de mis prácticas, ¿vale? Entonces todo lo que voy a presentar son elementos que he estado utilizando y que he aplicado directamente a los grupos en los que he estado dando clase. La planificación de la unidad didáctica. La unidad didáctica está, como os he dicho, orientada a alumnos de primero de la ESO. Es la unidad didáctica número 6. Es posterior a la de invertebrados. Entonces yo la programé para realizarla en 9 sesiones de 50 minutos, a razón de 3 sesiones por semana, por lo que la duración total de la unidad didáctica han sido pues 3 semanas de clases con primero. Están, pues eso, al final del segundo trimestre. La distribución de las sesiones ha sido la siguiente. Una primera sesión de introducción a los vertebrados en la que expliqué más o menos los contenidos que íbamos a trabajar, la forma en que íbamos a trabajar. Hicimos una actividad de viaje a través de la evolución para, pues partiendo del origen de la vida, viendo cómo había ido cambiando, evolucionando, cómo habían ido apareciendo los distintos grupos de invertebrados para llegar finalmente pues a los vertebrados. Les puse también un vídeo de introducción, así a modo de motivación, que les gustó bastante, y una presentación de contenidos mediante un mapa conceptual que iríamos trabajando a lo largo de las siguientes sesiones. Las siguientes 5 sesiones, de la 2 a la 6, estuvieron destinadas cada una de ellas a un grupo de vertebrados. La actividad número 7, que llamé Animales amenazados, era una actividad de trabajo colaborativo en el aula de informática y que he utilizado de comodín para grupos que a lo mejor tenían clase 3 días seguidos conmigo y que veía que les convenía pues a lo mejor meter una sesión así un poquito más relajada, un poquito de cambio, ¿no? Cambiar de aula, cambiar de tipo de actividad. Entonces me ha venido muy bien esta actividad para eso. Y finalmente una sesión de repaso en la que hicimos pues de forma también colaborativa un mapa mental de toda la unidad con grupos y subgrupos, características principales y un juego de quién es quién, ¿no? Donde había que adivinar, pues había un chaval, cogía una tarjeta con un animal y el resto de los chicos pues utilizando pues con claves dicotómicas tenían que averiguar a qué grupo y subgrupo pertenecía ese animal mediante preguntas de sí o no. Y finalmente la última sesión pues para la prueba escrita. La metodología que he estado utilizando ha sido la de Flip Classroom para las sesiones principales. En cada una de las 5 sesiones principales destinada a un grupo de vertebrados requería el visionado previo de un vídeo de alrededor de 10 minutos, hacer un test sobre ese vídeo. Yo recibía los resultados de ese test y a partir de esos resultados del test pues yo sabía lo que tenía que trabajar al día siguiente, ¿no? En lo que tenía que hacer más énfasis y bueno, también en clase pues trabajábamos una ficha sobre el grupo sobre el que habían visto sobre el que habían visto el vídeo. Entonces yo lo que hice fue preparar una plataforma en Padlet donde reunía pues todo esto, ¿no? Todos estos contenidos. Tenía pues una columna del Padlet para para cada grupo con un link a la lección, ¿vale? Que la lección estaba en TestTeach. La lección pues tenía una introducción, tenía el vídeo donde yo explicaba todo esto, el test y recursos adicionales. Además de esto, pues con los resultados de este test al día siguiente yo podía, por ejemplo, saber más o menos pues la nota media, en este caso pues era un test muy fácil, ¿no? Podía ver con qué preguntas habían tenido más problemas, por ejemplo, en este caso pues con la respiración de los anfibios, y a partir de esto pues yo trabajaba un poquito los aspectos en los que habían tenido más dificultades. Luego hacíamos una ficha pues que era de este tipo, con la metodología 1-2-4. Trabajaban primero 5 minutos de forma individual, 5 minutos por parejas
y 5 minutos en grupos de 4, ¿vale? En los que compartían la información e intentaban pues rellenar toda la información en la hoja sin utilizar libro de texto ni apuntes. Y finalmente corregíamos esta ficha en la pizarra, me la entregaban a mí y yo la corregía, y así yo hacía un seguimiento continuo del trabajo que iban haciendo en clase. Entonces, esto es lo que hacíamos durante las sesiones principales, durante las 5 sesiones centrales de la planificación. En cuanto al resto de las sesiones, bueno, también había sesiones, por ejemplo, en la de la actividad de animales amenazados, pues donde trabajábamos un poquito, era en el aula de informática, trabajábamos por parejas y hacían pues una actividad donde trabajaban pues las competencias digitales y las competencias también cívicas y sociales, puesto que era una actividad pues destinada un poco a la concienciación medioambiental, ¿no? En cuanto a diversidad y temas transversales, desde luego he tenido que es algo en lo que siempre he tenido en mente a la hora de diseñar pues todos los contenidos, y por eso pues he procurado por ejemplo siempre tener en soporte físico todo lo que había que trabajar de forma digital para gente que realmente no tenía internet o tenía problemas de acceso a internet. Eso es un problema de diversidad, y a esa gente pues tenía que tener las mismas oportunidades de trabajar que el resto, ¿no? O he tenido que adaptar las pruebas o las fichas para alumnos disléxicos o con TEA. Yo tenía alumnos con TEA, tenía alumnos disléxicos, he tenido que preparar pues el examen o contenidos pues adaptados a ellos, ¿no? Y prestándoles también pues una atención más personalizada. También la agrupación que se hacía de los alumnos pues era pues en mesas de 4, intentando que hubiese una homogeneidad en los grupos, intentando pues que hubiese pues por ejemplo, un alumno de altas capacidades, 2 alumnos más o menos normales y uno con más dificultades, ¿no? Para intentar que entre ellos pues se ayudasen entre ellos. Y finalmente, en cuanto a los temas transversales, pues hemos estado trabajando educación medioambiental, educación cívica y moral. También hemos estado trabajando con un assistant en clase, por lo que tanto hemos trabajado temas de inglés, temas de gramática, que no estaban directamente relacionados pues con lo que eran los contenidos de biología y geología. Finalmente, en la parte de evaluación ha sido de forma continua. Yo he tenido datos de forma diaria a través de su participación. Yo sabía quiénes habían visto los vídeos, yo sabía quiénes habían hecho los test y qué notas habían sacado en cada test. Yo recogía las fichas cada día y se las corregía para ver pues cómo habían trabajado, cómo habían corregido, porque muchos de ellos a la hora de corregir pues no prestaban demasiada atención. Yo todo eso lo he tenido en cuenta como un indicador, ¿no? Para la hora de evaluar su trabajo. Y entonces aquí tenéis más o menos la distribución que he hecho del peso de cada uno de las partes, ¿no? He dividido pues yo quería para que trabajaran en casa, y realmente le he dado mucho peso a los test en casa, para realmente forzarles a que se responsabilicen, ¿no? De su propio aprendizaje y trabajen en casa. Entonces le he dado un peso de un 35% a los test en casa. La nota de la prueba escrita, por otra parte, la he bajado mucho, la he bajado un 35%, cuando lo normal, por ejemplo, es pues que fuese un 60 o un 70%. En este caso yo quería fomentar el trabajo en casa y por eso le he subido mucho el porcentaje de los test en casa y lo he bajado a la prueba escrita. A la participación en clase también lo he mantenido bastante alto, generalmente solía ser un 10%, yo lo he subido a un 20%, pues porque también quería, ¿no? Que hiciese un trabajo un poquito más detallado en clase y más dedicado. Y finalmente, pues en la nota de actitud y comportamiento un 10%. Aquí tenéis la rúbrica que preparé pues para evaluar el comportamiento de actitud en clase. Aquí la tenéis, pues de 1 a 4, básicamente 4 ítems. Presta atención, guarda silencio, cómo lleva a cabo el trabajo cooperativo, ¿no? En la metodología 1, 2, 4, y la participación. Y finalmente también les ofrecí la posibilidad de subir nota mediante un trabajo voluntario, que era preparar un labbook sobre un animal favorito, un vertebrado favorito,
les podía subir medio punto la nota y esta es la rúbrica que he utilizado para esto. En fin, ya he cumplido los 10 minutos, creo que más o menos ya os he pasado por todo lo que he hecho, ha sido muy rápido, pero realmente pues 10 minutos no dan para más. Solo deciros que la metodología ha sido muy bien acogida en clase, les ha gustado muchísimo, he tenido un feedback fantástico por parte de la mayoría y no, he aprendido un montón. Así que nada, ahí lo dejo, espero que os haya interesado y me despido de vosotros. Hasta luego.